Yo creo que se abre una etapa difícil, más encarnizada todavía, porque han vuelto a ver al Pedro Sánchez del manual de resistencia. Han vuelto a ver al Pedro Sánchez que no se dobla, que no se quiebra, que le da vueltas, que mira el tablero de ajedrez, se enroca y vuelve a salir tratando de dirigir no solo al Partido Socialista, sino a toda la izquierda española, a través fundamentalmente de la consigna no pasarán, ni el PP ni Vox pasarán, no pasarán. Y entonces esto es lo que va a volver más encarnizada la batalla. Y por lo tanto, vamos a una etapa más violenta todavía, donde él ahora intenta caudillar a toda la izquierda, a toda la sociedad civil democrática que está en contra de un PP voexificado, un PP Vox, es decir, un PP que se ha transformado prácticamente en Vox, y donde para caudillar a la derecha asume los postulados de Vox. Por lo tanto, vamos a un frente contra frente, como nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ernesto de Kaiser. Un saludo. Bueno, se acabó el misterio. Bueno, sí, se acabó el misterio por ahora. Pedro Sánchez dice que continúa. ¿Cómo te quedas? Ha anunciado, y ahora diré yo también la información que tengo, un punto y aparte en la legislatura. Ha hablado bastante de bulos, de desinformación. Esto ligado a, me cuentan, quiere poner en el centro también lo que ocurre con el Poder Judicial, pero de entrada vamos a pedirle a Ernesto de Geizer que nos cuente cómo se queda con la comparecencia de Sánchez. Dice, no me voy, me quedo. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Bueno, esta era una de las opciones que él mismo abrió con la carta del miércoles pasado, cuando primero habló con el rey y luego difundió la carta. Hoy mismo ha llevado la misma rutina, ha ido a ver al rey. La vez pasada, el miércoles pasado habló por teléfono, hoy ha ido a verle, con lo cual ha aumentado la expectación. La gente se ha preguntado si eso quería decir si dimitía. En realidad, solo quería decir que él había hablado con el rey y que ahora le quería dar una explicación. Pero en la escenificación tenía un punto del suspense hitchcockiano que fue importante, porque decía, pues, todo ya está. Yo creo que el partido ha llevado hasta las últimas consecuencias el suspense. Creo que lo ha hecho de una manera clara, impecable. Mi información es que Pedro Sánchez habló con algunas personalidades importantes que conocían que el desenlace iba a ser este y cuyo nombre de momento mantengo en reserva, pero que habían dado cierta tranquilidad a algunas autoridades. Ujú. Vamos a ver, Ernesto, ¿esto ha sido una idea para aglutinar fuerzas progresistas, aglutinar simpatizantes, gente que se movilice, que salga a la calle, que firme comunicados, que escriba en las redes sociales? Cuidado que puede venir la extrema derecha. Si se va Sánchez, unámonos en torno a Sánchez. ¿O ha sido otra cosa? ¿O ha sido que simplemente necesitaba unos días para reflexionar por su situación familiar? Mójate, Ernesto. Bueno, yo creo que es muy sencillo lo que ha pasado. Yo creo que él ha necesitado movilizar al Partido Socialista, lo ha conseguido. Ha necesitado también un apoyo de cierta sociedad civil, que es la que vota parte del Partido Socialista al Partido Socialista. Ha necesitado también aglutinar a la izquierda, que está bastante desmovilizada, y creo que ha necesitado, digamos, utilizar la admisión de una querella contra su mujer, contra Begoña Gómez a trámite, que es un hecho relativamente insólito. Quiero decir, hemos tenido 7 presidentes en esta etapa democrática. En ninguno de los casos ha habido una situación así, porque el presidente tiene aforamiento, por lo tanto cualquier demanda contra él tiene que plantearse ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, su mujer no tiene aforamiento. Es verdad que en el caso de los otros 6 presidentes, ninguna de las mujeres puede equipararse a Begoña Gómez, que tenía una actividad profesional antes de que Pedro Sánchez fuese presidente y la ha tenido después. Eso introduce un elemento
nuevo en la ecuación y que de alguna manera esto ha permitido que una institución como la Acción Popular se pudiera utilizar desde hace un par de semanas contra ella. Esto le ha llevado a hacer, digamos, una escenificación importante, en el sentido de que esto no tenía antecedentes, de que la situación con su mujer era un tema personal muy importante para él, y el resultado es, como ya planteaba, en mi opinión, en la carta a los ciudadanos del miércoles pasado, que él no iba a tirar la toalla. Ujú. Entonces, digamos, hay dos planos. En el personal, la situación que tiene con la mujer, él ha reconocido incluso, van a continuar sacando informaciones, somos conscientes. Y por otro, en estos días se ha visto a ciudadanía movilizada en torno a Sánchez. Sánchez, no te vayas. Te planteo una pregunta, Ernesto. ¿Esto puede dañar, quitar votos, quitar apoyos, quitar simpatizantes, quitar respaldos a otros partidos de la izquierda que también miran con recelo el hecho de que Sánchez se haya convertido en el eje, en el palo fundamental de la bandera del izquierdismo, en torno al cual se han movilizado un buen número de ciudadanos, o no tiene por qué, o a todos les interesa que Sánchez esté ahí y aglutinarse en torno a él como presidente y que haya otras fuerzas que apoyen ese gobierno? No sé, ¿cómo lo ves? Porque hay quien está receloso del protagonismo de Sánchez. Bueno, es indudable que la maniobra, digamos, política, entendida así, esta escenificación, tiene un contenido de lo que en política se llama el bonapartismo, es decir, un dirigente que se pone por encima de todos los partidos, incluso el suyo propio, aparentemente no se somete a ninguno de sus órganos de dirección y habla a la nación de manera directa. Esto es lo que normalmente se entiende como bonapartismo político, de la política de Napoleón Bonaparte y de su sobrino en la Francia del siglo XIX. Y tiene un elemento de realidad ese bonapartismo, donde la figura de él es el aspecto central, clave de la situación. Es más típico de un régimen presidencialista que de un régimen parlamentario. Y efectivamente Pedro Sánchez es consciente de ello, es consciente de esa utilización del carisma y puede tener la deriva que tú dices. El problema es que Sumar está de capa caída. Los últimos sondeos electorales así lo indican, las últimas elecciones en el País Vasco y anteriormente en Galicia lo prueban, y por tanto es lógico que ese frente con el Partido Socialista entre sectores de la izquierda se consolide. Eso es lógico. Lo veremos ahora en Cataluña. Yo creo que esta situación que se ha planteado le ayuda a Illa, a Salvador Illa. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, Illa representa la estabilidad política, es un personaje que en sí mismo es un personaje de estabilidad. Segundo, ya ha ganado unas elecciones en Cataluña. Yo creo que esta vez las va a ganar mejor, va a ser una alternativa estable frente a Puigdemont y frente a Aragonés, que al final ha sido quien ha convocado las elecciones, y por lo tanto abre las posibilidades de una victoria más amplia en Cataluña de la que estaba prevista. Dentro de los partidos de la izquierda, Ernesto, hay al menos dos mensajes. Uno, hay recelos en torno a que Sánchez intente aglutinar a los votantes. Hay fuentes de Podemos que te dicen eso directamente. Hay también recelos de otros partidos de la izquierda que dicen, ojo, esto tendrá sentido también si se anuncian medidas que tengan que ver con el Poder Judicial o con los bulos, la desinformación en los medios y demás. Esperan al menos medidas. Y también sí, se mira con recelo el hecho de que Sánchez intente acaparar en una estrategia o en un movimiento político, pues eso, adhesiones, y que acabe siendo un protagonista de una situación en la cual hay otros partidos que miran con cierta desconfianza. O sea, si hay que apoyar, se apoya, pero cuidado, Sánchez, no nos quiera suplantar. Digamos que ese mensaje está también. La democracia se defiende con hechos concretos, no solo con palabras. Necesitamos enfrentar sin miedo, con valentía, lo que nos ha traído hasta aquí. Solo así vamos a ser capaces de pararle los pies a la derecha política, mediática y judicial, y que nunca más alguien vuelva a vivir en su piel lo que en estos momentos está viviendo el presidente. Un acto electoral de 5 días. Hemos asistido a una comedia, una cortina de humo. Y si quieren combatir la extrema derecha, también la que está en las cloacas del Estado, pues lo que tienen que hacer es reformas.
la ley de secretos oficiales, la ley Mordaza, que debía estar derogada desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Porque la democracia se defiende garantizando cuestiones fundamentales, como el derecho a la vivienda, reduciendo la jornada laboral, garantizando los permisos de crianza, subiendo los salarios, reduciendo las listas de espera en la sanidad y, sobre todo, protegiendo nuestros servicios públicos. Ernesto, ¿cómo lo ves? Bueno, en relación al Poder Judicial, para bailar un tango se necesitan dos, y para renovar el Consejo General del Poder Judicial se necesitan dos. Esa es una triste realidad, pero es esa. Fíjate que el Partido Popular metió en el baile, en este baile de tango, donde se necesitan dos, decidió meter a un tercero, que es el Comisario Europeo de Justicia, que ahora se marcha, porque va a ser candidato al Consejo de Europa. Y el señor Reinders ha salido trasquilado, porque le mete el Partido Popular y al final eso queda en agua de borrajas. Por lo tanto, en relación al Consejo General del Poder Judicial, Jesús, yo no creo que Pedro Sánchez inicie una cruzada, menos ahora que su mujer puede ser llamada a declarar, por lo tanto eso sería interpretado y no sería forzado como un intento desesperado de evitar que su mujer en su día, cuando sea citada a declarar, vaya a los tribunales, vaya donde el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que dirige el juez Juan Carlos Peinado. Tengamos en cuenta que Pedro Sánchez, en la carta del miércoles pasado, dice que Begoña Gómez va a colaborar con todas las acciones que prenda la justicia. Por lo tanto, todo esto que se está hablando del Consejo General del Poder Judicial, a mí, que sigo la montaña rusa de lo que ha sido la negociación entre el PP y el PSOE, entre el PSOE y el PP sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, a mí francamente no me dice nada. No creo que Pedro Sánchez en este momento esté por la labor ni se lo plantee. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley de amnistía va a estar en el Congreso, va a volver del Senado al Congreso después de finalizado ese periodo de casi 2 meses y estará el 24 de mayo. El 24 de mayo se vota en el Congreso y a partir de ahí esa ley de amnistía, después de unos días, a 1 de junio, estará en el Boletín Oficial del Estado y por lo tanto empieza a aplicarse, sea por los jueces como García Castellón, que ya está a punto de marcharse, que el 31 de julio cogerá vacaciones y ya no volverá porque cumple el 16 de octubre 72 años y por lo tanto se jubila. Podrán plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, en el caso del tsunami democrático, y así de seguido. También la magistrada Susana Polo del Tribunal Supremo, que ha citado a Puigdemont y a otro diputado del Parlamento catalán entre el 17 y 21 de junio, es decir, cuando termina el ciclo electoral de las catalanas y las europeas, podrá plantear una cuestión prejudicial y veremos si se suspenden los procedimientos respecto de ello. Pero Ernesto, no perdóname, Ernesto, por acotar y ser concisos, vamos a ver. Y hay que hablar de medidas que la izquierda le está pidiendo a Sánchez en el tema judicial. Y me cuentan, sí, se esperan anuncios en este sentido y en el sentido de la desinformación. Ya puedan ser medidas eficaces, ya pueda ser una forma de decir, mira, no solamente es que sigo, sino que hay medidas y hay un punto de inflexión, lo que ha llamado él un punto y aparte. Hay quien está esperando esto. Pero te hago 2 preguntas muy concisas. La primera, ¿crees que en España se necesita regenerar el asunto del sistema judicial, del poder judicial, de la judicatura, de nuestra justicia, sí o no? Siendo muy concisos. Sí, creo que sí. Yo mismo lo vengo pregonando. La acción popular tiene que tener una reforma. Es una medida muy progresiva, única prácticamente en Europa y probablemente en el mundo, donde el ciudadano puede intervenir en la acción de la justicia, pero eso requiere una reformulación para evitar el lawfare. En el caso de los aforados, eso lo tiene garantizado. Pero la mujer de Pedro Sánchez no es aforada. La mujer de los presidentes no son aforados. Y por lo tanto, tienes que regular ese sistema y por lo tanto requiere una reforma. El Consejo General del Poder Judicial tiene que ser renovado sí o sí. Pero insisto, para renovarlo se necesitan al PP y al PSOE. Por eso, vale, con lo cual puede decir o puede anunciar medidas, pero dificultades hay.
Otra, el tema de la desinformación, porque hay quien dice, y él, de hecho, en la comparecencia de Pedro Sánchez ha insistido mucho, palabras como bulos, palabras como, ha hablado también, ¿no?, de las fuerzas reaccionarias, continuamente, ¿no?, de las campañas contra ellos. Y ahora te preguntaré también si esto puede ser una forma, porque lo que es evidente es que Sánchez sí que ha conseguido que miremos a un punto distinto a la hora de analizar la situación de las informaciones y desinformaciones sobre su mujer. Ahora mismo nos hemos colocado en el punto de que no se vaya Sánchez o que se vaya. Pero un tema de desinformación y bulos, ¿qué se puede hacer ahí, Ernesto Kaizer? ¿Qué se podría hacer? Si consentimos que los bulos deliberados dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico, teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia. Lo que hay aquí es lo que yo llamo un sindicato, equivalente al sindicato del crimen que había en la época de Felipe González, que existió y que agrupó a distintas personalidades. El propio Luis María Anzón, antiguo director del diario ABC, ha reconocido la existencia del sindicato y de su conspiración en la época en que se debatía el tema del GAL y el tema del terrorismo de Estado contra ETA. Eso existió y eso existe ahora. No existe de una manera orgánica como existía entonces, que se reunían a la vista, se reunían en el sur de España y hacían declaraciones y hacían anuncios. Pero eso existe ahora, existe una trama de sindicato judicial y mediático y judicial, que se retroalimenta. Y eso es política, y la judicatura es una judicatura que está de alguna manera muy mimada por el Partido Popular, y es una judicatura para la cual el Partido Socialista nunca ha tenido una política coherente, no sabe cómo tratar el tema judicial, nunca lo ha sabido. Ha tenido mejores ministros, por supuesto. Fernando Ledesma era un ministro muy serio, pero Dolores Delgado era un desastre. Fue un desastre como ministra de Justicia y como fiscal general del Estado. Es decir, el PSOE ha cometido muchos errores garrafales en la judicatura. El mantenimiento de Álvaro García como fiscal general del Estado, que no tiene la talla, es un error actual, vigente. Y todo lo que ha hecho en torno al tema de Ayuso, al hacer una diferencia, al mantener diferencias muy importantes con personas con peso, como es el caso de Almudena Lastra, que es la fiscal superior del Tribunal de Justicia de Madrid, que le recomendaba sacar un comunicado que ella quería sacar, simplemente desmintiendo que fuera la Fiscalía la que proponía un acuerdo con Alberto González Amador, el novio de Ayuso. Simplemente eso pues llevó a un choque, llevó a Álvaro García a sacar un comunicado completo que veremos, y te lo anuncio ya para que luego no nos coja de sorpresa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la ponencia que hará el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el señor Celso Rodríguez Padrón, admitirán a trámite la querella del novio de Ayuso contra los fiscales Julián Salto y Pilar Rodríguez de Madrid. Y eso no es una conspiración. Podrán presentarlo como una conspiración, pero no lo es, porque el paso que dio Álvaro García, fiscal general del Estado, fue un paso garrafalmente equivocado. Entonces, lo que digo es que el Partido Socialista no ha tenido una política coherente en el sector judicial, no conoce y lo ha dejado prácticamente en las manos del Partido Popular, que sí sabe hacer política con los jueces y a quienes los jueces agradecen, reconocen y siguen, incluso en un momento como este. Y dice, ¿por qué en un momento como este? Porque la parálisis del Consejo General del Poder Judicial supone frenar los nombramientos. Y muchos jueces se les pasa el arroz. Estaban esperando entrar en el Supremo, estaban esperando ser presidentes de un Tribunal Superior de Justicia. Ya los años van pasando y por lo tanto se les pasa el arroz. Y muchos de ellos, en la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, que pesa mucho, o en la Asociación de Fiscales, quiere que Feijóo haga la renovación.
Pero Feijóo no lo hace por política, porque no le interesa, porque es un aspecto que muestra la descomposición del Estado en España. Y Prefiere lo un que está consejo... mostrando, según lo que estás contando, lo que está describiendo es un mamoneo indecente con la política y con los jueces. Pero tú has hablado de algo que me ha parecido y me he quedado con la copla muy seria. Has hablado de una trama jurídica y mediática, ¿verdad? Me he quedado con eso. Cuidado, ¿eh? Jurídica y mediática y además vinculada a la derecha. ¿Crees que hay que Es como actuar un sindicato. hay que actuar, sí, un sindicato, hay que actuar contra esa trama? Bueno, hay que tener en cuenta que es una trama, en primer lugar. En esa trama y en esa cama, de manera separada, pero convergente, también están los servicios de información, los servicios que investigan de la Guardia Civil, la Policía Nacional. Estos filtran informaciones que son informaciones sobre investigaciones en curso, que los periódicos aceptan como si fuera la verdad revelada. Lo publican y publican y publican y prácticamente sustituyen la labor judicial. Y además, cuando los jueces hacen cargo de esta investigación y de estas investigaciones que son publicadas, le dan el protagonismo a los servicios de información. Es decir, los jueces se convierten prácticamente en apéndices de la UCO, de la UDEF, de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. No digo que no sean importantes, claro que son importantes a la hora de investigación, pero hombre, las calificaciones jurídicas no las pueden hacer ellos. La importancia jurídica no la pueden calificar ellos, son los jueces. Y muchas veces, muchísimas veces, hay una dejación de los jueces y le piden, oiga, UCO, dígame, a ver, ¿qué delito es este? Oiga, UDEF, ¿qué delito es este? No, esos son los jueces los que tienen que calificar. Entonces hay una trama mediática clarísima que bebe de la UCO, que bebe de la UDEF, que plantea una serie de investigaciones en curso como si fueran hechos consumados, que luego se traspasa a la justicia y que la justicia sigue dando protagonismo a sus servicios de información cuando realmente la labor es judicial y fiscal. Sánchez, el gobierno de Sánchez, el gobierno progresista debería impulsar algún tipo de medida una vez que dice, sigo, voy a continuar, pero esto va a ser un punto y aparte. Y ha hablado de regeneración, ha hablado de frenar la ola reaccionaria, ha hablado de frenar los bulos. ¿Debería tomar cartas en este asunto de esto que llamas tú la trama? Otra cosa será que lo consiga, pero ¿crees que las medidas que va a anunciar, porque estarás conmigo, medidas tiene que anunciar, no solamente va a ser un sigo? Él ha dejado abierto que va a haber medidas, va a tener que anunciar, que ir anunciando, y sus socios se las están exigiendo. Con lo cual, el resto, ¿crees que es necesario este panorama y si debe actuar? Yo Claro. creo que hay una estructura política donde funciona esa trama que yo llamo un sindicato de mediático judicial que se retroalimenta, en ello incluso también a sectores del Tribunal Supremo. Querría simplemente decirte, y no por una referencia personal, pero yo llevo las actuaciones de la justicia hace varias décadas. Y no solo que llevo las actuaciones de la justicia y me limito a reproducir autos judiciales y resoluciones, sino que conozco a los jueces. Es decir, yo les conozco de carne y hueso. Con algunos he convivido muy directamente. A algunos incluso les he ayudado. Por lo tanto, sé de lo que hablo. Y sé que existe esa trama y ese sindicato que yo llamo sindicato mediático judicial que se retroalimenta. Se filtran informaciones a un periódico 5 minutos antes que a otro, luego se le filtra al otro 5 minutos antes que al que se le ha filtrado anteriormente, se va repartiendo la baraja y así todos contentos. Los periodistas firman sus informaciones, los jueces hacen sus admisiones a trámite. Eso es una cama redonda. ¿Y a ti no te filtran? ¿A ti no te han filtrado? ¿Cómo? Que si a ti no te han filtrado nada. Pero la filtración forma parte del periodismo. Lo que digo es que, en particular, las informaciones del sector judicial son muy, muy peculiares. Muy peculiares. Primero porque son informaciones muy parciales que
reflejan una fase de su desarrollo de una investigación. Aquí se da como hecho consumado y se da lo que, de alguna manera, lleva a la estigmatización de los partidos. En un auto muy famoso, el actual presidente del Tribunal Constitucional, el señor Cándido Conde Pumpido, cuando le tocó tratar como aforada, que era a Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, hizo un auto muy breve que prácticamente ha pasado desapercibido. Y decía, hay que tener cuidado con la judicialización de la política, porque la acción popular lo que permite es que los partidos políticos se metan allí para sus propios intereses. Y criticaba tanto al PP como al PSOE, porque allí en Valencia el PSOE era la acusación popular. Entonces, este es un problema muy, pero muy serio. No es un tema que tú dices, bueno, que anuncie unas medidas. Esto está en la estructura de la situación porque, como tantas veces he dicho, España es un Estado judicial. Es un Estado judicial. Es un Estado donde la justicia se ha colocado en el centro de la actividad política. En el centro de la actividad política. Ernesto, el presidente del gobierno cuando ha comparecido ha dicho que hay una ola reaccionaria, que no es solo cuestión de España, que es mundial, pero que en España debemos proteger nuestra democracia ante los riesgos de esta ola reaccionaria. Está señalando claramente lo que en su carta ya habló de la derecha y la extrema derecha. Porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad. Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Esto está ocurriendo, esto ocurre, hace bien en advertirlo. Esto, yo creo que se viene en advertirlo. Él pertenece a un partido, el Partido Socialista, y por lo tanto es la posición de su partido y él, en fin, cree, sostiene que la operación contra su mujer es una operación, que no es que están interesados en la justicia, que es una operación. Él dice que no hay nada que ocultar, él dice que no hay ningún aspecto ilegal, y un aspecto que a mí particularmente, que lo hemos conversado en nuestra entrevista del viernes pasado, del domingo pasado, es decir, de ayer, las cosas pasan muy rápido. Comentábamos que podía haber algún aspecto que no se nos contara en toda la historia por parte de Pedro Sánchez y por parte de Begoña Gómez. Cuando el presidente de gobierno asume que va a seguir adelante con esta legislatura, que se lo ha pensado bien, a mí, en cierto modo, me dice que él no tiene nada que ocultar. Es decir, que está dispuesto a que le acusen de otros hechos, Pegasus, historias, y que ahí va a estar. Y eso es un elemento que, desde el punto de vista personal y político, es importante. No es que tenga escondido en el armario, digamos, una situación, unos hechos que finalmente han provocado su dimisión, porque podía haberse interpretado de ese modo y hubiera sido legítimo. Hombre, ¿qué le pasa a Pedro Sánchez? Que le ha entrado un pánico y se quiere marchar ya. No ha sido así. ¿Crees que Sánchez tiene motivos para pensar que desde la extrema derecha y su órbita van a seguir insistiendo para que caiga el gobierno? Y caiga él, o caiga él y siga el gobierno sin el liderazgo que supone él. Es evidente, el juez del juzgado, el titular del juzgado de instrucción de Madrid del 41 ha empezado las diligencias. Esas diligencias, ya te puedo decir yo, que si el juez quiere, pueden durar toda la legislatura. Toda la legislatura. En el caso que hemos contado ayer, de la editorial Santillana, el juez interrogó por un mapa donde venía la mención de que Vox era un partido de extrema derecha, simplemente, a todos los integrantes de Editorial Santillana, decenas de empleados y funcionarios, y tiene el procedimiento abierto desde hace 2 años. La semana pasada, la Audiencia de Madrid le dijo, basta, usted nos dice qué va a hacer con el procedimiento, o lo cierra, lo archiva y lo sobresee. El juez, si este es el estilo del juez Peinado,
puede estar 2 años interrogando, haciendo diligencias hasta que acabe la legislatura. Y Sánchez lo sabe. ¿Está Sánchez haciendo un llamamiento, y lo ha hecho en estos días, a la movilización, al electorado progresista, para que no baje la guardia, para que esté en alerta de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir? Yo creo que este es el aspecto central de toda esta operación. Yo creo que él ha dado un aldabonazo y me recuerda a una historia. Si me dejas en 2 segundos te la cuento. Cuando utilizo la palabra aldabonazo, me estoy refiriendo a un hecho histórico. Ocurrió en Cuba, en la Cuba precastrista. Uno de los dirigentes del Partido Democrático de Cuba hacía advertencias sobre la corrupción del régimen de Batista y él tenía un programa de radio muy popular. Era un dirigente democrático, no era socialista, ni comunista, ni nada. Y en uno de esos programas de la radio pública, Eduardo Chivás, que así se llamaba, dijo: Cuba, cubanos, este es mi último aldabonazo. Cogió una pistola delante de los micrófonos y se pegó un tiro en la sien. Eduardo Chivás, vete a Wikipedia y lo verás. Fue un hecho, no murió. Permaneció herido durante bastante tiempo, pero no murió. Este fue Eduardo Chivás con su último aldabonazo. Yo creo que Pedro Sánchez ha hecho un aldabonazo en el medio de las elecciones catalanas, en el medio de las elecciones europeas y en el medio de toda esta situación que hemos estado viviendo con la querella contra Begoña Gómez. Me estás recordando una portada mítica ya en la historia de la música en España, que es la portada de Los Ilegales, también escenificando el tiro en la sien, y también tienes ahora mismo convulsionando a una parte de España cuando has mezclado a Sánchez con Cuba, y ya no te digo nada con lo del disparo. Pero bueno, dicho esto, Ernesto, entonces, ¿tú crees que Sánchez lo que está haciendo es decir: ojo, prietas las filas del progresismo, yo puedo ser vuestro líder, pero hay que moverse porque tenemos aquí a la extrema derecha que acecha? Sí, hay que puntualizar que en su discurso, si lo ves, dice que agradece especialmente al Partido Socialista por la movilización que se ha producido y que ha influido, dice él, en su decisión. Sí, sí. Sí, sí, lo ha dicho. Y no pero ojo, no solamente al Partido Socialista, ha dicho especialmente a mi querido Partido Socialista. Pero hay una cosa que también te quiero preguntar, Ernesto. ¿Crees que Sánchez tiene en cierta forma mucho voto y simpatizante, si quieres llamarle prestado, pero bueno, al final el que le vota le ha votado a él, de gente que se moviliza y se ha movilizado porque lo que no quiere es sobre todo que venga la extrema derecha? Es decir, más allá de Sánchez, que también y sin duda es el que encarna ese liderazgo, es sobre todo, no te votamos porque encarnas al final, digamos, el principal bastión para que no venga la extrema derecha. ¿Crees que hay mucho electorado que se está movilizando por eso? Lo verdaderamente trascendente es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. Creo que sí, y creo que además es lógico. Quiero decir que la idea del frentismo, de un frente único contra la derecha, dado que el Partido Popular ha asumido un aspecto muy importante de la personalidad y el programa de Vox, está ahí. Quiero decir, cuando los ciudadanos ven en este país, los ciudadanos ven las noticias y tal, y ven al señor Aznar, que es presidente de FAES y que es un ideólogo del Partido Popular, es un pope del Partido Popular, irse a Buenos Aires y estar en la Casa Rosada con Milei y decir, cuando toda la sociedad argentina, cuando los obreros, los trabajadores, las clases medias, los jubilados, los empleados públicos están en la miseria más absoluta, en ese país tan rico, donde los ricos son mucho más ricos que los que tienen riqueza en España. Cuando ven que va a Aznar y se saca la foto en Instagram
en la Casa Rosada con Milei, levantando el dedo, los dedos pulgares y dice, Argentina va bien, ¿eso tú crees que a la gente en este país tan solidaria con América Latina, con Argentina, cómo le cae? ¿Quieren estos hacer lo mismo que están haciendo en Argentina? Porque aquí no se habla de la crisis económica. Aquí es el gran convidado de piedra. No existe. Lo máximo que te dice la gente del PP, los grandes economistas del PP, es que todo es mentira. Bueno, ¿cómo va a ser todo mentira? El producto crece. El Fondo Monetario Internacional no va a permitir que el gobierno español mienta. Pero cuando crece, cuando está Aznar, eso es una maravilla del gobierno. De Rato, de Montoro y de quien sea. Cuando Aznar promete que será generoso con ETA, eso es posible. ¿Y eso por qué es? Porque Aznar puede ser generoso con ETA, cuando negociaban con ETA, en el año 98, porque España es suya. Los que no pueden ser generosos son aquellos que no son propietarios de España. Por ejemplo, el gobierno de Zapatero o el gobierno de Pedro Sánchez. Como no son propietarios de España, no pueden hacer uso de España. Pero yo, Aznar, yo seré generoso. La gente lo sabe. Bueno, a ver, es suya, él transmite que es suya. Es evidente que es, claramente cuando están, pues todo debe ir bien y somos el orden y la ley y los demás son el peligro. ¿Has apuntado algo tú que has leído mi último libro, El precio de la verdad? Sabes que lo advierto en la primera parte del libro. Hay una oleada, cuando hablas de Milei y Aznar, hay claramente una oleada financiada de ideología que se está extendiendo, ultraliberal, ultraderecha y demás, que se está extendiendo financiada y lo cuento con el libro, como bien sabes, en toda la primera parte de esos institutos ultraliberales que están financiando propagar determinadas ideas ultraliberales y que se están extendiendo por el mundo. Y eso está pagado y está con una estrategia muy clara, ¿no? Y hacer creer a la gente que la sanidad pública ya no sirve, que te hagas el seguro privado, que todo lo público, pues eso es decadencia y es deuda y es mejor que vayas a lo privado. Es decir, defender intereses de los poderosos. Y hay bulos y desinformación que están circulando por Sí, las sí, sí. redes financiado con todo esto. Esto está ahí, lo cuento en El precio de la Sí, verdad, que he leído el libro sí, y me he hecho un estudio sobre esto y es evidente que hay una corriente internacional pagada de extender este tipo de desinformaciones y de comerle el tarro a la gente. sí, sí. Tú ponías el acento en la gente sin oficio que tiene mucho beneficio. Y yo te advertí que hay gente con mucho oficio, con mucho beneficio y sin ningún elemento moral. Y eso estamos viéndolo en algunos digitales que están apareciendo, contratando decenas y decenas de periodistas o opinadores procedentes, por ejemplo, del grupo Prisa, que están, digamos, en el asalto al poder. Están, digamos, de alguna manera en lo que ellos creen que es el prólogo del asalto al poder. Creían que ya lo tenían hace unas horas. Ahora tendrán que renovar sus municiones, comprar más material, comprar más armas, entre comillas, intelectuales, para seguir adelante. Pero hay gente con mucho oficio, con mucho beneficio y sin ningún escrúpulo. Ernesto, ¿cómo definirías de forma escueta ahora mismo el movimiento que ha hecho Pedro Sánchez? Es decir, a modo de titular, o es muy complicado pedirle un titular a Ernesto de Kaiser, pero yo se lo pido. A modo de titular, el golpe que ha dado Sánchez, contenernos ahí con esta incertidumbre y al final resolver de esta forma. ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo creo De si forma nos escueta, colocamos no en sin un el... titular, una cosa brevita. No, yo creo que si nos ponemos en un tablero de ajedrez, podríamos decir que Sánchez ha hecho un jaque a la derecha, un jaque a la derecha. Mate no, porque obviamente la batalla sigue ahí, pero ha sido un jaque. Él ha hecho primero un enroque y luego ha hecho un jaque. ¿Y cómo ves a la derecha ahora mismo? Porque están ahora Bueno, mismo yo haciendo creo que la discursos, derecha ahora va a están montar... que trinan. ¿Cómo les ves? Yo te dije el domingo, ayer, no veo a Sánchez doblado, no lo veo quebrado, lo titulaste así, no lo veo quebrado y no lo veo con el argumento de que no merece la pena seguir en política. Pues no está doblado, ni quebrado, ni va a dejar la política. ¿Y a Feijóo cómo lo ves? Agarra al comodín de derecha y ultraderecha que utiliza siempre como anticipo de sus próximos desmanes. No quiero oposición,
no quiere justicia, no quiere medios de comunicación, solo se quiere a sí mismo. Ha llegado a usar Su Majestad el Rey como actor secundario en su última película. A Feijóo lo veo haciendo ahora una campaña y a Aznar, que es muy importante, una campaña diciendo esto es un montaje de Pedro Sánchez, esto ya lo veíamos venir. No obstante, aunque ellos lo vieron venir, al final ya se empezaron a creérselo, porque dijeron que Feijóo estaba dispuesto, evidentemente, a participar en las reuniones que podía montar el rey a partir de esta situación, es decir, de que Sánchez dejara. Yo personalmente te dije que mi primera reacción cuando el miércoles pasado tenía yo un programa en RACU y me llamaron, había terminado nuestro programa y me llamaron para decirme lo de Pedro Sánchez, yo dije, yo creo que es una puñetazo sobre la mesa, no creo que Sánchez se vaya, a menos que tenga algo que no conozcamos. Y seguí con ese razonamiento, a menos que algo que no conozcamos, no veo ninguna situación de gravedad para que se vaya. Bueno, yo mismo empecé a dudar, contigo hemos estado hablando todo el tiempo, empezamos a dudar, tú decías una cosa, yo decía otra, tú matizabas, yo matizaba, íbamos, veníamos, estábamos intentando, digamos, penetrar en ese universo oscuro del cerebro de Pedro Sánchez. Yo ahora pienso que el PP va a seguir y redoblar la actividad, va a decir Sánchez es un mentiroso, nos ha vendido la burra, nos ha metido en una espiral que sabíamos de antemano que no la habían cumplir, porque él se agarra sobre todo al poder, se aferra sobre todo al poder. Ya lo decíamos, él se aferra al poder y es lo único que le interesa y ha hecho esta maniobra, que es una maniobra de confusión, una cortina de humo para pretender salir más fortalecido. Claro, Ernesto, y Ayuso, porque se encuentra con que sigue el dirigente con el que polariza. Yo creo que se abre una etapa difícil, más encarnizada todavía, porque han vuelto a ver al Pedro Sánchez del manual de resistencia. Han vuelto a ver al Pedro Sánchez que no se dobla, que no se quiebra, que le da vueltas, que mira el tablero de ajedrez, se enroca y vuelve a salir tratando de dirigir no solo al Partido Socialista, sino a toda la izquierda española, a través fundamentalmente de la consigna no pasarán, ni el PP ni Vox pasarán, no pasarán. Y entonces esto es lo que va a volver más encarnizada la batalla. Ahora, tengo que decir también, y me parece que cualquier observador político, y tú mismo estarás de acuerdo, que Pedro Sánchez se lo ha pensado bien, ¿no? Eso es lo que dice. Es decir, está dispuesto a pasar su presidencia, lo que queda de su presidencia, no sabemos si la completará en el sentido de se mantendrá la legislatura o no, eso ya lo veremos, eso es una facultad del presidente de gobierno, pero lo que sí está dispuesto, y lo sabe, es a pasar un calvario judicial con toda la investigación del juez Peinado en el 41 de Madrid, que supondrá, evidentemente la parte más fácil es citar a los periodistas que ratificarán sus informaciones, pero después tendrá que llamar a muchos testigos, entre ellos a Begoña Gómez, en un lugar importante porque tendrá que imputarla. Por lo tanto, Pedro Sánchez sabe a lo que se enfrenta. Tenemos una legislatura que será la legislatura, me atrevo a decirlo, desde ahora en adelante, la legislatura de Begoña Gómez. Y en ese sentido, la decisión que ha tomado es una decisión que revela que él está convencido de que no hay ningún elemento indiciario de delito, como sí lo piensa el juez, porque cuando un juez admite a trámite unas diligencias previas, cree que hay elementos verosímiles que de alguna manera expresan una actividad delictiva, en este caso de tráfico de influencias, y no solo eso, Jesús. El juez ha agregado de su puño y letra al tráfico de influencias corrupción en los negocios. Entonces, ya sabe Pedro Sánchez a qué se enfrenta y por lo tanto el calvario está descontado. Y es un calvario que va a durar toda la legislatura que queda, por lo menos hasta las próximas elecciones. Por O sea, lo la derecha, tanto, digamos que la derecha va a intentar que el centro esté en Begoña Gómez, al mismo tiempo que estamos hablando de otros elementos, por ejemplo, el novio de Ayuso,
que ha reconocido el fraude fiscal. O sea que vamos a estar ahí, pero dices tú que le van a intentar someter a un calvario. No, va a ser un calvario porque va a ser citada en el Senado, solemnemente en el Senado, porque el Partido Popular había considerado la posibilidad de ampliar la comisión de Coldo García a Begoña Gómez. Pero el mismo 24, te recuerdo, es un detalle, el mismo 24, cuando Pedro Sánchez saca la carta, anuncia la carta, el Senado ha aprobado que va a citar a Begoña Gómez. Ya no es una idea, una insinuación. Va a pasar por el Senado y por el 41 de Madrid al mismo tiempo, con los paparazzis, con la trama mediático-judicial a tope. Por lo tanto, es un Pedro Sánchez que no se esconde. Esa es una realidad. Les guste a uno más o menos, no se esconde. Y por lo tanto, vamos a una etapa más violenta todavía, donde él ahora intenta acaudillar a toda la izquierda, a toda la sociedad civil democrática que está en contra de un PP voexificado, un PP Vox, es decir, un PP que se ha transformado prácticamente en Vox, y donde para acaudillar a la derecha asume los postulados de Vox. Por lo tanto, vamos a un frente contra frente, como nunca. Ese es el peligro que tú veías para la izquierda, o que tú crees que la izquierda ya está viendo. Y yo creo que eso es así. La operación de tipo bonapartista, la cual hemos hablado antes, donde Pedro Sánchez se coloca por encima de los partidos y reclama para sí mismo la legitimidad para batir a la derecha, está consumada. Hoy la ha consumado. Yo sigo. Y mi mujer tendrá que aguantarse, porque estas son las reglas del juego. Bueno, lo habrán hablado claramente, más que tendrá que aguantarse. Yo quiero pensar, Ernesto, que por supuestísimo que esto lo han hablado y saben la situación en la que están y a la que se enfrentan. Y también ellos pensarán en los elementos que tienen. Es decir, ella puede pensar, pues nada que ocultar, yo voy allí, si me preguntan, respondo. Estoy convencido de que hablarlo, lo han hablado seguro, porque la situación que tiene personal, seguro, la situación es personal decisión. es complicada, máxime para ella, porque él está acostumbrado a esto y vive para esto y le pagan por esto, tiene ese oficio que es este. Ella no. Entonces esto, claro, evidentemente lo habrán tenido que hablar y saber el escenario que hay próximamente. Insistimos, para quienes nos escuchan, que es la primera vez en que uno de los 7 presidentes que hemos tenido en democracia afronta una situación como esta. Sea porque las mujeres de esos presidentes no tenían una actividad, por así decirlo, próxima a una actividad empresarial, en este caso es una actividad vinculada con las ONG, porque, digamos, estamos en una etapa más moderna, una etapa más actual, donde estas cosas son más normales, o porque algunas tenían otro tipo de actividades, como la mujer del zapatero, que se dedicaba a la música. Pero digamos que en nuestro tiempo la situación de Begoña Gómez es una situación excepcional. Pero Pedro Sánchez decide seguir adelante, Begoña Gómez decide seguir adelante, y ahora tendrán, digamos, la carga de la prueba, ahora la tiene la derecha. La carga de la prueba la tiene Feijóo. La carga de la prueba la tiene Ayuso. Son ellos los que tendrán que demostrar que Begoña Gómez está incurriendo en presuntos actos de corrupción, y lo harán con todos los elementos de información a su disposición. Pero aquí tenemos una batalla cuerpo a cuerpo y que va a durar toda lo que queda de legislatura. No, se va a elevar la crispación ahora también. ¿No te das cuenta que en estos días hemos dejado de hablar del novio de Ayuso, que ha reconocido un fraude fiscal a través de su abogado? Sí, pero dejemos de hablar. El tema de Ayuso está en un juzgado de dejemos de instrucción hablar, de no, Madrid. porque vamos a dejar de hablar si sigue pendiente. No, quiero decirte que igual es lo que quieren. Eso está en un juzgado de instrucción de Madrid. Ese juzgado de instrucción tiene pruebas y tiene un informe de la agencia tributaria y tiene un informe, van a declarar las especialistas que hicieron describieron, digamos, destaparon toda la operación de pantallas. Eso es una realidad. Lo de Begoña Gómez lo tendrán que demostrar. Si efectivamente hay actividades ilegales, pues muy bien, pues las habrá, pero de momento no las tenemos. En cambio, nosotros sí tenemos un informe concreto de la agencia tributaria y una querella del Ministerio Fiscal
en un juzgado de Madrid que una jueza ha admitido en base a esos informes y a la existencia bastante avanzada, aprobada, de fraude fiscal. No solo eso, sino que el propio interesado ha aceptado una condena de 8 meses de prisión sin entrar a prisión y una multa que entre multa y cuota creo que son del orden de los 350.000 euros. Bueno, ahora vamos a ver cómo el juez Juan Carlos Peinado orienta la actividad y cómo esa trama jurídica mediática funciona en este caso para volver a demoler al gobierno de Pedro Sánchez. A modo de conclusión, Ernesto, después de esta intriga inédita de 5 días, esta incertidumbre, esta especie de película de Hitchcock que decías ¿tú crees que esto realmente, en cierta forma, estaba preparado, que realmente Sánchez necesitaba estos 5 días para reflexionar y ver qué hacía? ¿O él ha negado que esto fuera una historia personal, planificada, para dramatizar y unificar a la izquierda y movilizarla y demás? ¿Tú qué crees que ha habido? ¿Por dónde te inclinas? ¿Cuál es tu pálpito? ¿Que estaba más bien preparado, que realmente estaba al límite y estaba a puntísimo de dimitir, o que necesitaba reflexionar? Yo creo que él lo que ha querido es dar, como decíamos, un aldabonazo y que en cierto modo creía que era positiva una escenificación. Forma parte de la política. Te guste más o te guste menos, forma parte de la política. En ese sentido, creo que él sabía que me iba a dimitir. Más claro el agua, la opinión de Ernesto de Kaiser. Claro, estas son opiniones que tenemos, no lo podemos demostrar, pero ahí está. Lo que sí es más importante es que al final Pedro Sánchez sigue y evidentemente el escenario al que pues ahora claramente... Tengo alguna prueba de esto, pero es una prueba privada y no la puedo utilizar en público. Iremos hablando a largo y tendido de las informaciones de Ernesto de Kaiser, que hay que decir, Ernesto ya dijo, aquí algo me falta, o hay algo que teme que salga, o no me creo que vaya a doblar, que vaya a dejar la política. O hay algo que no nos han contado, o no me creo que deje la política. Pues sigue. Con lo cual, o sea, porque tú dices, con los elementos que yo veo, no me creo que lo vaya a dejar. Salvo que haya algo que no conozcamos. Entonces, si sigue, pues esa es la realidad. Porque se ha hablado hoy mucho de Pegasus, ¿verdad, Ernesto? De lo que pueden tener, por ejemplo, Israel, del sistema Pegasus, de lo que pueden tener en su teléfono móvil, porque que le intervinieron o que accedieron a su teléfono, eso es así, ¿no, Ernesto? Y que se ha reabierto el caso Pegasus a raíz de un informe de las autoridades francesas también. Por lo tanto, me da la impresión de que Pedro Sánchez, si efectivamente eso podía pesar, pues no ha tenido ninguna influencia. O pueden tener, quién sabe si puede haber algún tipo de amenaza también en ese sentido, Sánchez, y de momento no ha influido. O sea que aquí nada se cierra en ese sentido, ¿no? Que la partida está abierta, ¿no? Lo que es evidente es que no lo ha temido, o al menos ha dicho, voy para adelante. También te digo una cosa, ¿eh? Dejarlo era dejar al gobierno en una situación, por mucho que colocaran otro presidente o presidenta. Ojo, que para el gobierno, para el No progresismo y iba para el a PSOE era ocurrir, tremendo la situación, el escenario que se abría para el gobierno, para la izquierda y para el PSOE. no iba a ocurrir. Ya está. Ernesto de Kaiser, seguimos en contacto, ¿de acuerdo? Gracias, Jesús. Gracias, abrazo.